Buenas noches, señoras y señores. ¿Cómo están en esta noche tan helada? Me siento delante de ti, de la Organización de Sudáfrica de Estudiantes, y a mi lado está el doctor reverendo Frank Chikane. Para aquellos que no lo conocen, ¿quién es este hombre maravilloso? Él es ahora mismo el director ejecutivo del Instituto de Teología Contextual, el presidente internacional de la Misión Apostólica y el moderador en asuntos exteriores de la Iglesia. Durante la época del gobierno de Thabo Mbeki fue secretario. Pero lo más importante en esta noche, este hombre no solo se defendió su fe, pero es un hombre que durante los momentos más difíciles de apartheid estuvo allí para decir: en Cristo me voy a estar en pie, y es en su verdad y en su evangelio que me voy a mantener. Y aún así que defendió la palabra. También estuvo como estudiante en medio del apartheid y pudo defender la verdad del evangelio en medio de ello. Y esta entrevista nos va a decir, nos va a mostrar realmente todo lo que ocurrió en su vida. Sí, para aquellos que no lo conocen, van a saber quién es. Y también nos va a llevar por todo, cómo llevó esa época y cómo ve la época en que estamos hoy en día, y cómo puede haber esperanza para poder ir todos hacia adelante juntos en la verdad del evangelio. Buenas noches. ¿Estás bien? Bueno, sí, es una buena noche. Para aquellos que no te conocen, reverendo, tenemos muchos invitados de fuera de Sudáfrica. ¿Podrías decirnos un poco de ti? Si puedes dar un poquito de contexto, quién tenemos aquí delante. No me gusta hablar de mí. Preferiría que otra persona hablara de mí. Pero soy Frank Chikane. El Señor me ha llevado en un viaje que nunca he entendido y que ahora lo voy entendiendo poco a poco, a medida que va ocurriendo. Nací en una familia muy conservadora y me moví en una iglesia muy conservadora, una iglesia pentecostal conservadora. Y conocí a evangélicos ecuménicamente durante esta vida y durante las luchas. Y ahora soy un pentecostal ecuménico. Y el Señor me ha llevado en este instituto como teología contextual, y acabé luchando en la lucha por la liberación durante el apartheid. Y os puedo explicar ahora que no tenéis que comprometeros con la justicia solo para estar enfadados contra el apartheid. Estaba todo tan mal que solo te podías comprometer a luchar contra eso. Eso, si eres cristiano, eso, si no luchas contra ello, eso mancha la imagen de Dios si no luchas contra la parte. Así que eso me forzó a tomar una posición, y así que trabajé bajo tierra, escondidas, contra el apartheid. Y así acabé en el gobierno más tarde, en la barriga del monstruo. Si estás en el gobierno, sabes cosas que no tendrías que saber. Y todo el tiempo,
había un hilo en mi vida en el que me basaba en mi fe en el Señor Jesucristo. Y todo lo que hice fue después respecto al... Bueno. Como has dicho que creciste en una familia muy conservadora, ¿puedes decirnos un poquito más sobre cómo fue tu compromiso en la iglesia y cómo eso te impactó realmente en tu lucha? Sí, comparado con el testimonio que ha sido compartido justo ahora, este testimonio me ha movido. Y en mi caso, nací en una familia cristiana, segunda generación, ahora soy la tercera generación cristiana. Y mi madre nunca me hubiera permitido alejarme sin conocer al Señor. Ella se aseguró que yo conociera al Señor. Su énfasis era en el amor, la justicia y si tienes esas tres cosas, entonces llevarás una buena vida. Y así que crecí en esta iglesia muy conservadora, pero el apartheid te puede cambiar la manera de vivir. Es el contexto. Así que un día tenía 15 años y mi tía estaba muy enferma. Tenía 6 operaciones y acababa de tener un parto. Y después de 7 operaciones, había perdido mucho peso y fuimos al mejor hospital. El hospital estaba muy lejos y llegamos muy tarde allí. Y a las 2 la policía llegó y la detuvo por estar en una zona blanca. Y había los trabajadores no podían estar de noche. Los trabajadores negros no podían estar de noche en áreas blancas, en zonas blancas. Así que la detuvieron. Y así que el superintendente de la zona es un juez. Así que y te das cuenta así que el sistema es malo y que tiene que cambiarse. Y los cristianos estaban gobernando el país y estaban perpetuando esto y hacían esto en el nombre de Dios. Y esto me cambió la perspectiva para decir, en el nombre de Dios, esto se tiene que acabar. O sea, estás diciendo que esto es lo que cambió tu perspectiva. ¿Cómo entonces tomaste la decisión de decir, voy a hacer algo, a pesar de estar en un contexto conservador? Una parte de mi experiencia es una historia muy compleja que tengo que contar en muy poco tiempo. Pero me convertí, nací de nuevo y acabé en un movimiento estudiantil cristiano y empecé la escuela en la universidad. Y compartir el Evangelio a estudiantes negros que estaban siendo oprimidos por los blancos. Cuando intentabas compartir el Evangelio, ellos no querían recibirlo, lo rechazaban porque era el Evangelio del opresor. Y dijeron, han venido aquí, nos han traído el Evangelio, pero nos han robado las tierras. Así que como hijo de Dios tenía que comprometerme y pedirle a Dios, ¿cómo puedes explicar esto? Esto tiene que parar. Y así que me acuerdo que mi último año del colegio y estábamos leyendo la Biblia y releyéndola. Y hacíamos cosas casi herejías.
y queríamos liberar a Dios de la Biblia del opresor. Pero eso no tenía sentido. Así que tuvimos que desarrollar una teología que nos permitiera de llegar a los estudiantes. Ayer hablamos del presidente del país. Pasé 3 años en la universidad con el actual presidente del país. Estábamos juntos en el movimiento cristiano y teníamos que unir la cristiandad con la Black Consciousness, la conciencia de ser negro, y así poder enfrentarnos a la realidad que teníamos delante y así llegar al país en una manera que tuviera más impacto. Sí, realmente para subrayar lo que ha dicho, cómo podemos alcanzar a la nación de una manera de hacer un impacto. ¿Te imaginas el papel que tiene de la Iglesia en ese momento? No solo el movimiento estudiantil, pero en un contexto más amplio y cómo eso pudo afectar en Sudáfrica. Parte del problema es que también teníamos que trabajar con la Iglesia, porque la Iglesia, en una cierta medida, también está apoyando el apartheid. Si leéis el documento Kairos que producimos, hablamos también de las iglesias que apoyaban el status quo, que apoyaba ese sistema evangélicos, las iglesias pentecostales, y lo apoyaban. Y no les importaba cuán oprimente era este sistema. Y luego había la tradición más liberal que hacía alguna declaración, pero luego no hacía nada en práctica. Pero nosotros queríamos enfrentarnos a las realidades que había en la sociedad. Así que tuvimos que trabajar con la iglesia. Por ejemplo, en mi iglesia, y volví de la universidad, la iglesia estaba estructurada de la misma manera que el país estaba organizado. Había las iglesias blancas, las iglesias negras y las iglesias coloradas y las iglesias de indios. Pero ¿cómo puedes compartir el Evangelio? ¿Cómo puedo contar el Evangelio a estudiantes y decir que pertenezco a una iglesia que favorece el apartheid? Y eso tiene que acabar. Y por eso, como dije esto, me suspendieron como pastor durante 9 años. Todavía no he encontrado un pastor que ha superado mi récord. Normalmente te quitan la suspensión hasta después de 1 año o así. Pero yo pensé, no voy a dejarlo, porque eso se trata de Jesús y el Evangelio de Jesús. Tenemos que seguir predicando este Evangelio. Y si eso significa enfrentarte a tu propia iglesia y seguir allí y seguir alabando al Señor. Y luego me volvieron a instalar como pastor. Hoy somos una iglesia unida, ya no tenemos fronteras, somos una iglesia y damos gracias a Dios por eso. Pero costó muchos riesgos, sacrificios. Y luego me detuvieron también, me suspendieron. Mi mujer también la echaron donde estaba viviendo y tuvo que buscar otro sitio donde vivir. Antes de pasar a la próxima pregunta, realmente me trae a la memoria, en 2006 nuestros estudiantes defendieron la educación. Era una cosa que era quitar la colonización del sistema académico. Pero ahí viene toda la cuestión de la religión. ¿Cómo podemos
la parte de colonos del cristianismo. Yo sé que no forma parte del guión, pero estoy segura que puedes darnos algunos consejos de cómo podemos realmente, lo que estamos pasando aquí no está ocurriendo lo mismo en el sistema universitario. Y decimos, mira, este Jesús del que tú estás hablando vino en un barco. No voy a escuchar lo que está diciendo. Y entonces también el concepto de que tenemos la teología de la negra que no se entiende, que ha sido malinterpretada. Entonces, como de las lecciones que has tenido en tu vida estudiantil o en el ministerio, ¿cómo puedo responderle a esos cristianos? Sí, esto es de lo que estaba hablando antes, que la Iglesia básicamente es la hija de sus tiempos y se comporta como el mundo se comporta en vez de ser la Iglesia de Cristo. Los misioneros hicieron un buen trabajo, pero claro, venían con los colones y la Iglesia apoyó la esclavitud y apoyó la colonización. En Sudáfrica, por ejemplo, nos opusimos al apartheid. Los países occidentales apoyaron el apartheid. Incluso les ayudaron a mantener el régimen. Les dieron armas químicas contra nosotros. Así que cuando llegamos a un acuerdo de tener paz, fueron los primeros a venir y a quitar las armas nucleares y también las armas químicas. Los británicos, los americanos, los franceses vinieron y quitaron las armas nucleares. Gracias a Dios, el movimiento de liberación es parte de África, donde no queremos armas nucleares en África. Y dijimos, gracias, tomar todas estas armas, porque estas armas destruyen. El problema con la Iglesia es que muchas veces se conforma con el mundo, sigue la corriente y se conforma para poder compartir el Evangelio, pero no podemos hacerlo. Nos tenemos que ayudar a renovar el mundo, a transformar el mundo. Y esto para la Iglesia es un gran reto, es una gran dificultad. Así que incluso la Iglesia tiene que ser liberada de sí misma, así para poder servir a Dios. Me has tentado a hablar de esto. Ahora tengo que decirlo. Pero es mi... Pedro es el apóstol de los judíos y Pablo el apóstol a los paganos. Pero últimamente creo que necesitamos un apóstol para la Iglesia, porque la Iglesia es el problema de Dios y no el problema del mundo. Wow, eso nos lleva a la última pregunta. Entonces, la Asamblea Mundial tiene como tema mensajeros de la esperanza. Con lo que acabas de decir, el estado actual de la Iglesia, ¿cuál sería? ¿Qué se parece a lo que sería como tener esperanza? ¿Cómo puedes levantarte? ¿Cómo puedes traer ese apóstol a la Iglesia? ¿Cómo puedes hablar de esa esperanza a aquellos que están alrededor? Sí, esto también tardaría mucho tiempo, pero déjame explicarlo de esta manera. En medio del apartheid, del sistema de violencia que mataba, torturaba a gente, que electrocutaba gente, y teníamos que tener esperanza. Y lo llamamos esperanza contra esperanza. Esperanza cuando la situación se parece imposible, sin esperanza. Es la única manera que puedes sobrevivir. Mira, yo he nacido de nuevo. Puedo decir que si me muero, voy al cielo. Así que por eso ser pentecostal conservativo, si me matas, me da igual. Así que tenemos que esperar contra toda esperanza. Así que ahora somos libres,
Pero en libertad nos damos cuenta que los seres humanos siguen siendo seres humanos. A veces nos sorprendemos a nosotros mismos. Solo somos seres humanos. Pero tenemos esperanza para el futuro. Pero no nos podemos relajar y no podemos dar por sentado que las cosas van a seguir tal cual, pero podrían volver atrás, porque aún no hemos llegado al reino de Dios, aún estamos en la tierra. Amén, amén. Muchas gracias por tu tiempo. Solo para terminar, voy a decir que uno de los puntos elementales de la fe es la esperanza. Y para mí es imposible tener fe si no puedes tener una esperanza en aquello que crees. Muchas gracias por compartirlo con nosotros y espero que todos han podido aprender y van a tener un gran entendimiento con esto.